¿Cómo pudieron un grupo de ladrones evadir la guardia romana? Un grupo de 16 soldados que estaban ahí custodiando la tumba. Evadirlos. ¿Cómo pudieron un grupo de ladrones remover esa piedra sin causar disturbio a los soldados de que ellos se enteren? Y Pedro dice que iban al templo a orar. A la hora de la oración, cuando sanaron al cojo, eran a la hora de la oración. Cuando el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes, fue, dice, a las 9 de la mañana. Y Pedro les dijo, ¿cómo pueden estar estos ebrios si apenas es la 3.ª hora del día? Nadie puede estar borracho, los bares no están abiertos. Pues estaban acusando ellos. Una persona que necesitaba desesperadamente ayuda. Una persona que realmente ya no estaba viviendo como un ser humano, sino que había perdido ya su propia dignidad, su propio valor. Dice que su morada eran las tumbas. Vivía desesperadamente, atormentado mentalmente a través de pensamientos, insinuándole que se quitase la vida, y él trataba de cortarse con piedras, se hacía daño. Y algo que logré entender es esto, que Dios sabe dónde están aquellas almas hambrientas, desesperadas, y que están buscando y solicitando de Dios ayuda. Ellos no saben cómo, pero ellos dicen: Dios, sálvame de este tormento, sálvame de este infierno, sálvame de esta vida que no es vida. Y entonces el Señor Jesús inmediatamente le dijo a sus discípulos: tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo aquí y tenemos que enrumbarnos al otro lado. Había una gran necesidad ahí. Ahora déjenme invitarle a que vaya a Marcos capítulo 5, porque ese fue nada más la primera grada, si podemos decir, de la escalada. Pero inmediatamente después de ese incidente, la Biblia nos narra de que no solamente este hombre estaba allá a la otra ribera atormentado y desesperado, pero que también había una mujer. Había una mujer que por 12 largos años estaba sufriendo de una condición que en esos días era incurable: hemorragia de sangre. Había sido sometida a diferentes tratamientos y la Escritura dice que en vez de mejorar, empeoraba. Después también se nos narra que había un padre desesperado. Y era un hombre, y se nos da el nombre, se dice que se nombraba Jairo. Entonces vemos que hay padres, hay mujeres, hay hombres, porque el pecado no respeta edad, la enfermedad no respeta edad, no respeta sexo, no importa cuán fuerte, cuán enérgico, cuán saludable se sienta, la enfermedad puede atacar en cualquier momento. Pero a la vez, encontramos de que el Señor es aquel que viene a buscarnos
en la situación y en la condición en que estamos. Y que Él no nos rechaza, no nos margina, sino que Él nos busca. Este hombre atormentado por esta legión de demonios, porque luego encontramos que eran miles de demonios que lo habían poseído a este hombre. Ahora imagínese usted una persona dominada por miles de demonios. ¿Qué desesperación debe sentir esa persona? Principalmente cuando la persona comienza a sentir que va a perder el control, porque los demonios llegan a un momento en que toman casi absoluto control de las personas, más cuando ellos tienen la posesión y el dominio ahí. Mas sin embargo, qué grande es Dios. Porque no importa cuán lejos estemos, Él puede oír. Él puede escuchar. Así que no importa la condición en que estés, lo importante es si estás dispuesto a clamar al Señor. Si estás dispuesto a invocar su nombre. Y la Escritura dice que todo aquel que invocare su nombre, todo aquel, Dios no discrimina. Él no hace excepción de personas. Ahora, este hombre, al otro lado de la ribera, entendemos por el contexto que no era un judío, era un gentil. Estaba en la región llamada Decápolis, que significa una confederación de ciudades, de 10, Deca es 10 en el griego. Era una confederación de 10 ciudades, y esa región era predominantemente gentil. De ahí que mucha de esta gente dice ellos eran pastores de cerdos, no eran pastores de ovejas, pastoreaban cerdos. Y el Señor escuchó a este gentil, inmundo, poseído de demonios, lo escuchó en su desesperación. Y exclusivamente fue para liberar a este hombre y salvarlo. ¿Sí? Porque la gente de esa región le rogó, vete de nuestra área, no te queremos acá. ¿Sí? Es decir, has traído salvación a este hombre, pero nos has traído pérdida económica a nosotros, porque los cerdos se nos ahogaron. Entonces, y a veces nosotros estamos más apegados al dinero. Sí. Si Cristo va a venir y me va a bendecir con dinero, bienvenido. Pero si nada más me va a traer perdón de pecados, a veces como que no estamos interesados en eso. No estamos interesados en la salvación, solo queremos que nos ayude en nuestra situación. Y perdemos lo más valioso. Porque nada se puede comparar a la salvación y al perdón de pecados. Pero ¿sabe qué? El Señor escuchó a este hombre. Y fue exclusivamente, viajó de noche, expuso a sus discípulos a una tormenta furiosa por ir a rescatar a esta vida. Los libertó. Cuando Cristo deja la playa, dice que aquel hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y luego le dice y le ruega, Señor, déjame acompañarte, déjame dar mi vida por ti ahora quiero seguirte a donde tú vayas. El Señor le dice, no puedes seguirme a mí, no puedes venirte conmigo, no. Vete a tu casa, vete a los tuyos, a tus amistades, a tu vecindario, vete y diles a ellos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es decir, él tenía que ser un testigo en esa región gentil. Él tenía que ir y compartir lo que Cristo había hecho en su vida. Ese era su deber. Y entonces nos dice la palabra allá en Marcos 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra ribera, regresando al área de donde había
salido la noche anterior. Entonces vuelve a cruzar el mar. Vuelve a cruzar el mar. Pero había salido de la parte sureste de Capernaum para ir a Decápolis. Y cuando regresa a la parte noreste de Capernaum. Y cuando llega a la ribera, a la orilla, dice el verso 22, vino uno de los principales de la sinagoga allá en Capernaum, llamado Jairo. Y es muy interesante que se nos da su nombre personal, porque muchos de los detalles y de las narraciones de los evangelios, los nombres a veces son omitidos. Se nos dice un centurión, se nos dice un hombre noble, pero aquí se nos dice el nombre. Okay. Probablemente implicando que esta persona era muy conocida en el área, debido a tener un cargo de liderazgo dentro de la congregación de la sinagoga judía. Y vino y se postró, dice, a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Es un padre intercediendo por su hija. Una hija que finalmente, vamos a ver, es beneficiada por la fe de su padre. Padres, madres. Y es este padre que llega y le dice, mi hija está agonizando. No es que está enferma, está agonizando. Es decir, sus horas son contadas. Está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Fue pues con él. El Señor no se deja rogar. No. Él no se hace el rogado. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. Y este detalle es interesante. Y le apretaban. Literalmente significa le sofocaban. Era tanta la cantidad de gente que literalmente costaba respirar. Le sofocaban, le apretaban. Entonces vemos a un hombre, un varón, llamado Jairo, desesperado. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. El tiempo, los minutos dictaban vida o muerte. Y él le dijo, mi hija está agonizando. Es urgente. Es desesperadamente que te necesito. Quizás el Señor le dijo, vamos. Y comenzaron a marchar, pero una multitud que le apretaba. Entonces el paso tuvo que demorarse. Prácticamente los discípulos y el Señor Jesús, obviamente siempre los discípulos estaban tratando de protegerlo a él, había un círculo de protección alrededor de su vida. Entonces el paso que llevaban era lento. Ahora imagínese un hombre que está ahí por su hija y dice, mi hija está agonizando. Que uno desea que vuele, no, que vuele, Señor, vuela. Por favor. Y de pronto una multitud. En esta noche quiero hablarles acerca de el rol de la fe en la vida del creyente. Esa fe que toca al Señor, que mueve al Señor. Esa fe que no necesita rogar incesantemente, sino que recibe respuesta desde el mismo momento que aflora. Aquel hombre al otro lado del mar
Él no tenía fe. Él simplemente estaba desesperado, atormentado, pensamientos venían, iban, subían, vivía constantemente atormentado a través de pensamientos suicidas. Él simplemente quizás decía: alguien que me pueda ayudar. Él luchaba en contra de esas fuerzas de las tinieblas que le mandaban ataques de pensamientos. Su comportamiento era inhumano. Atormentaba a la comunidad, todos le tenían miedo. ¿Eh? Y el Señor le dice: ve y diles a tus familiares, a tus amistades, diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales a ellos y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ven eso? Y cómo ha tenido misericordia de ti. No fue en respuesta a la fe. Simplemente fue la misericordia. Respondiendo a una vida desesperada, atormentada por demonios. Pero ahora viene la otra ribera. Es la ribera judía, al lado judío. Y allá hay un varón judío llamado Jairo. Y apenas se entera que el Señor ha llegado, corre, se postra delante de él, le ruega, le suplica. Pero, una vez más, hay una multitud que impide el avance. Y entre esa multitud hay una mujer. Ahora, vea, esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque a los ojos del Señor no nos podemos perder ni aún dentro de una multitud. Muchas veces uno dice: bueno, hay tanta gente que yo no voy a ser notado acá. Voy a pasar inadvertido. Ahora, puede ser que para nosotros los seres humanos alguien pase inadvertido, pero para Dios no. Y en particular cuando esa persona intencionalmente, movida por la fe, ha llegado a ese lugar. Y en esa multitud que le apretaba, que le sofocaba, dice que ahí había una mujer, pero una mujer que desde hacía 12 años. 12 años. Ustedes saben, 12 años sufrir. Una hemorragia continuada. Ahora, las causas de esa hemorragia, simplemente se nos dice que esta mujer padecía de este flujo de sangre por 12 años. Por 12 años ella había puesto su confianza en los médicos. Por 12 años llegado al tratamiento médico. Por 12 años. No reparó los gastos. A los tratamientos médicos que se sometió, sufrió, tuvo consecuencias, porque siempre hay efectos secundarios. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos, que le recomendaban uno, ella iba. Le recomendaban otro especialista, ella iba. Le sugerían someterse a tal tratamiento, ella se sometía. Y por 12 años, de clínica en clínica, de hospital en hospital, de doctor en doctor, de especialista a especialista, por 12 años. Para algunas personas 12 años es casi una eternidad, ¿no es cierto? Una eternidad. ¿Sí? ¿Qué? Dios. Luego de 12 años,
dice, había agotado sus recursos económicos. Gastó todo. Y no es coincidencia de que la niñita tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años de sufrir. Esta mujer sufría desde que esta niña nació. Y ahora vean cómo estas dos circunstancias, situaciones de la vida, luego vienen y simultáneamente se encuentran en la persona del Señor Jesús. No es casualidad. Y hay un padre rogando, hay un padre que tiene fe, hay un padre que intercede, hay un padre que acude a Jesucristo y le expone su necesidad, derrama su corazón. No solo las madres derraman su corazón, hay padres que derraman su corazón por sus hijos. El tiempo que tú estás de rodilla delante de Dios por tus hijos, escúchame, el tiempo que tú gastas de rodilla delante del Señor por tus hijos, no hay nada que lo pueda compensar. Las oraciones que tú presentas al Señor por tus hijos, esas oraciones recibirán respuesta. Ahora, el asunto es que obviamente nosotros tenemos aquello que se llama el interés personal, ¿verdad? En este caso aquel hombre era que su hija no muriera, que fuera sanada. Esta mujer, recibir sanidad a esa aflicción que por 12 años había llevado en su carne. Pero la pregunta es, ¿dónde termina el interés personal y dónde comienza la fe? El rol de la fe, porque esta clase de fe toca al Señor. Esta clase de fe mueve el poder de Dios. Ahora, hay muchas clases de fe, ¿verdad? Aún dentro del pueblo de Dios está aquella que podemos definir como la fe de Tomás. ¿Ah? Esa es la fe tangible, ¿no? La fe basada en los sentidos físicos, en la vista, en el tacto. Y él decía, si no veo y no toco. La fe de Tomás es aquella fe que se basa en lo que es palpable, en lo que es perceptible a los sentidos espirituales. Pero ¿sabe qué? El Señor lo reprendió por esa clase de fe. Y le dijo, porque vistes, tocaste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe. Aquella fe que no se basa en los sentidos naturales. ¿Eh? Esa fe que honra al Señor por lo que Dios dice y no por lo que Él muestra. Entonces, hay muchos a veces que en tiempos de la vida nada más ejercemos la fe de Tomás, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, si no veo, no, hasta que vea, hermano, hasta que vea. Tráigamelo enfrente, póngamelo ahí y entonces yo le creo. Pero está también aquella que podríamos definir como la fe temporal, la fe que es nada más de un rato. ¿Ves? Es aquella clase de fe que el Señor habló cuando la semilla es sembrada en terrenos, en pedregales,
y que como no tiene raíz crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la fe solo de ratos, fe temporal, de algún tiempo, que cuando vienen los problemas, las crisis de la vida, esa fe cae. Pero también está aquella fe que se conoce como gran fe. Y en los evangelios muchas veces encontramos al Señor Jesús hablando de una mujer, y era una mujer gentil, sirofenicia, cananea, y Él le dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Recuerdan? Y era también intercediendo por una hija, pero dijo: mujer, grande es tu fe. Había un tal romano, aquel centurión, y le dice: nunca en Israel ni en Israel he encontrado tanta fe. Es decir, que era una fe grande, de excelencia. Y ahora nos encontramos aquí a dos personas. Y ahora vea, la fe de estas dos personas es la clase de fe que Dios honra. Sí, esta fe mueve la mano de Dios, porque esa fe Dios la honra. Dios honra esta fe. Ahora, ¿en qué consiste la fe de estas dos personas? Jairo y esta mujer, de quien no se nos da el nombre, simplemente se nos relata que por 12 años padecía de esta hemorragia y que había sufrido a mano de muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía, y dicho sea de paso, su situación empeoraba. Ahora, ¿cómo nació esta fe en esta mujer? Porque dice que el verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Escuchó reportes de personas hablando de Jesús, de las obras que Jesús hacía. Quizás escuchó a algunos hablar que habían sido sanados por tocar al Señor, por tocar sus vestidos. Había escuchado oír de que otros habían sido sanados cuando Él los tocaba. Y entonces, al escuchar esos testimonios, la fe comenzó a ser germinada en ese corazón. La fe que Dios honra. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué papel juega el oído en lo que concierne a la fe? El oído es importante. Recuerdan muchas veces al Señor Jesús decir: el que tiene oídos para oír. Él no dijo el que tiene orejas. Él dijo: el que tiene oídos para oír. Es escuchar, pero es escuchar lo que Él dice.
aquella mujer, dice, llegó por detrás y tocó el manto del Señor. Ahora, ¿saben qué pasó cuando ella tocó el manto del Señor? Simplemente llegó y tocó el manto. Que el Señor llegue y toque a mi hija. Si Él la toca, mi hija no muere. Y la mujer, si yo lo toco, me sana. Entonces Jairo era, tócala. Y la mujer, déjame tocarte. Ahora, los discípulos quizás estaban también bajo mucha presión, porque obviamente ellos habían escuchado a Jairo. Ellos querían que el Señor llegara a casa de Jairo lo más pronto posible. Hay una gran multitud que los está sofocando. Y de pronto el Señor lanza una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Y se detiene. Y comienza a mirar a toda la multitud. Comienza a mirar a toda la multitud, como si Él está buscando algún rostro dentro de las miles de personas. Y se dice que ellos, y Lucas nos dice que Pedro es quien vocifera y dice, pero si todos te aprietan. Es más, ellos fueron un poquito descortés con el Señor, ¿no? Él dice, ¿quién? Y ellos dicen, esa pregunta realmente no tiene lugar. Porque aquí, ¿quién? Bueno, mira, todos están tropezando contigo. Así que, pero había alguien. Una cosa es tropezarse con el Señor accidentalmente. Y otra cosa es tocarlo intencionalmente. Una cosa es que suceda algo incidentalmente, no planeado, no pensado. Pero otra cosa es que se dé algo ya premeditado. Y aquí había una mujer que premeditadamente llegó ahí. Intencionalmente, su objetivo era tocar, aunque fuese tan solamente el borde de su manto. Aunque fuera nada más el fleco de su manto. Ella llegó ahí con una intención, con un objetivo. Ella no llegó ahí por curiosidad. Ella no llegó a ir para ir a la casa de Jairo y a ver cómo el Señor sana a esta niñita. Iban otros ahí nada más por curiosidad. Iban otros ahí simplemente para ver qué otra obra hacía Jesús de Nazaret. Pero esta mujer llegó ahí con una fe, y una fe determinada, y con una fe que tenía un objetivo, y ese objetivo era tocarlo a Él como fuese posible. Si tenía que abrirse paso entre la multitud, se iba a abrir paso. Si tenía que ir de rodillas, tenía que ir de rodillas, pero su objetivo era tocar el borde del manto del Señor. El rol de la fe, cuando tiene que ver con acercarnos a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿Quién me ha tocado la ropa? Sarcásticamente. Pedro dice, pero si todos. ¿Cómo que quién? ¿Quién no? Pero él insiste, ¿quién me ha tocado? Y luego explica y dice, porque poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Él sintió que energía salió de él. Ahora, el Señor no es como una batería, ¿no? Que si uno accidentalmente toca el positivo y negativo, le va a dar una descarga. Un choque ahí, un cortocircuito. No.
Pero cuando la fe toca a Dios, la fe recibe esa descarga. Pero cuando incidentalmente uno toca, pero sin intención, simplemente porque, ¿verdad?, estaba ahí, cerca, y alguien me empujó. O me tropecé, Señor, perdóname, discúlpame, no era mi intención tocarte. Pero esta mujer no, mi intención es tocarte. Dice que poder, virtud, dunamis en el griego. Alguien entró, alguien me tocó y hubo una descarga de dunamis, de poder. Así que alguien aquí, en esta multitud, hay alguien aquí que tiene fe. Yo quiero ver ese rostro. Yo quiero ver. Pero dice que la mujer temblando, con miedo, ella pensó, entre esta multitud, yo lo toco, soy sana, y ni él se da cuenta. Y mientras tanto está aquel padre, ¿recuerdan? Y el Señor, ¿qué importa? Ven. Y los discípulos están, en otras palabras, Señor, que todos te tocan, sigamos, porque la meta es la casa de Jairo. Y él dijo, no, aquí hay alguien que me tocó, porque poder salió de mí. Y él estaba tratando de descubrir quién era aquella persona que le había tocado con fe. Nadie que toca intencionalmente al Señor puede quedar igual. Nadie que toca al Señor pensadamente, intencionalmente, planificadamente, con fe, puede quedar igual. Nadie. Y si alguien toca al Señor con fe, no puede pasar inadvertido. Finalmente la mujer le dice toda la verdad. Es decir, le comenta todo su historial. El Señor no la reprende, Él no la regaña. Pero ¿sabe qué? El Señor quería dejar bien en claro que no fue el toque que la sanó, sino que fue la fe. Porque lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos dados a la superstición. Escúcheme. Lamentablemente. De ahí que se habla mucho del manto de Jesús, ¿verdad? Y ese manto, pues, de la tumba de Jesús, la gente quiere ir. El aposento alto, y los creyentes quieren ir al aposento alto de Jerusalén, porque el Espíritu Santo. Y a veces, lo que podemos ver y tocar, lo podemos llegar a idolatrizar. Y el Señor le dice, hija, tu fe. Amén, gloria a Dios. Cuidado con pensar que mis vestidos tienen poder mágico. No fue tu toque, fue tu fe. Y ahora, este es el único lugar de los evangelios donde Jesús llama a alguien y a una mujer hija. Y esto es muy importante, vea. Porque esta fe de esta mujer no solamente le trajo una sanidad, sino que la introdujo a la familia de Dios. Y le dice, hija, eres parte de mi familia ahora. Eres parte de la familia de Dios. Tu fe, no tu toque. Hija, tu fe. ¿Sabe por qué? Porque entonces la gente le iba a hacer, ay, el vestido de Jesús, el vestido de Jesús, el manto de Jesús, el manto de Jesús.
personas caen de bruces buscando llegar y tocar algo. No fueron los vestidos de Jesús. Fue la fe. Y esa fe impulsó a aquella mujer a acercarse al Señor y a tocarlo. Le dijo, tu fe te ha hecho salva. La clave no fue el toque, la clave fue su fe. Y el asunto no es fe en la fe, porque hay gente que tiene fe en la fe. Sí. Dice, ay, es que usted tiene fe. Su fe, hermano, su fe. Y a veces llegan a tener fe en su fe. Pero la verdadera fe es la fe que confía en el Señor. Es el objetivo de la fe. Y dice, tu fe, hija, tu fe te ha hecho salva. Así que no hubo nada mágico aquí. No fue el poder del pensamiento positivo, ni del hablar positivamente, ni el de declarar. Porque a veces se dice, hermano, simplemente declárelo por una semana, a ver, y verá. Y sabe que uno puede comenzar a decir, yo declaro que tengo esto, yo declaro que tengo aquello, yo declaro. No. Las cosas no funcionan así, porque si fuera así, ¿qué no tuviésemos? A ver, hermano, a ver, ¿qué no tuviese usted? Dígame. Pero ¿sabe qué? Es tu fe. Es tu fe. La fe es la que hace la diferencia. Esa palabra pistis en griego, que se traduce fe, significa confiar, es una firme persuasión. El verbo correspondiente es creer. Es tener fe, es renunciar a nuestra propia fe, a nuestra propia confianza y depositarla en el Señor. La calidad de la fe se basa en quién uno cree, no en lo que uno cree, sino en quién uno cree. Porque todos tenemos fe. Todos tenemos fe. La fe es el factor determinante en la vida de cada persona. Le dice, vete en paz. Shalom, mi hija, shalom. Vete en paz. Y es interesante porque ambos, vete en paz y queda sana de tu azote, son imperativos presentes activos. Significando con ello que había un total bienestar en su vida y que no solamente ya había ausencia del problema, sino que esa sanidad era una sanidad duradera. Vete en paz y queda sana. Queda sana. No solamente eres sana, pero queda sana. Es decir, no vas a volver a tener problemas en esa área. No vas a volver a tener hemorragia, flujo de sangre en esa área de tu vida. Queda sana de tu azote. Ahora ve esa palabra interesante. La palabra azote. Y es la palabra aflicción que proviene de la raíz azotar. Por 12 años, imagínense, siendo azotada por esa enfermedad. Y ahora el Señor le dice, vete en paz. Es algo típico judío que incluso shalom lo usan para decir adiós también, cuando terminan y ya se despide uno, shalom, que significa también adiós, pero implica vete en paz, en bienestar. Queda sana de tu azote. Pero en medio de todo esto, recordemos, todavía hay un padre desesperado. ¿Cuánto tiempo había transcurrido?
Usted, póngase en los zapatos de Jairo. Gracias a Dios por esta mujer, pero ¿sabe qué? Entre esta mujer está mi hija. Esta mujer ya ha vivido. Mi hija apenas ha comenzado a vivir. Y ahora su vida va a terminar. Sin embargo, ahí está Jairo. Y mientras el Señor le está confirmando a ella su sanidad y le asegura que su sanidad es real y que no es nada más un momento de euforia y que después que regresa a casa o después de unas 24 horas va a volver a lo mismo, le dice, no, vete en paz, tranquila, queda sana. Vete, hija, vete. Y de pronto llegan unos a decirle, Jairo, lo que él no quería oír. A veces hay noticias que son como baldes de agua fría a la fe. Uno está confiando y esperando lo mejor. Pero llega el momento que uno no quería que llegara. Y llegan unos a decirle, Jairo, tu hija ha muerto. Ha fallecido. No molestes más al maestro. Ahora recuerda, el Señor está hablándole a la mujer, pero él escucha. Le está diciendo, mujer, vete en paz, pero llegan unos, hablan y él sobreescucha. Algo había pasado ahí que aún le fortalece la fe de Jairo. Si esta mujer fue sanada en esa condición, amén, mi hija va a vivir. Mi hija va a vivir, pero el asunto es que lleguemos allá. Y de pronto, cuando usted más fe tiene, alguien va a venir con una noticia. Alguien va a venir a decirte algo. Cuando tú más esperanzas tienes, alguien va a venir. Y el Señor sobreescucha. Y le dice, no temas. Cree solamente. No temas. Solo ten fe. Sí, porque llegó esa noticia y al escucharla yo estoy seguro que el rostro de ese hombre cambió. Porque cuando tenemos fe, nuestro rostro lo evidencia, nuestra vista lo evidencia, nuestra vista está viva, está esperanzada, pero de pronto alguien llega y da la noticia que no queríamos oír y hasta nuestra vista se cae. Y nuestros hombros, todo se derrumba. Pero el Señor le dice, no temas. Ahora, el enemigo número uno de la fe es el temor, es el miedo. El enemigo número uno de la fe es el miedo. Lo peor que podemos hacer en cualquier circunstancia, lo peor que podemos hacer es tener miedo. Eso es lo peor. El miedo paraliza la fe. El miedo, su objetivo, el objetivo del miedo es paralizar la fe. Es decir, que no hagas nada, que te quedes ahí. Tu cuerpo queda ahí, tu mente se para, todo se para, el reloj se para, el tiempo se para. Sientes que el tiempo no da más. Pero le dice, no temas. No temas. Cree solamente. Cree solamente. No temas. Cree. Sigue creyendo. Y el Señor despide a una multitud y
Y luego le dice, vamos, inmediatamente vamos. Quizás nosotros o él en algún momento pudieron haber dicho como Marta, Señor, si no te hubieras detenido. Señor, esta mujer no estaba agonizando, tú regresas después. Mi hija estaba agonizando. Señor, mi situación debía haber tenido prioridad. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de eso? No tengas miedo. Es un imperativo presente con un participativo negativo. No tengas miedo. No, es una prohibición. No tengas miedo. No te dejes intimidar por la muerte. No te dejes intimidar por las malas noticias. Cree solamente. Ahora, eso es bastante difícil para nosotros. Porque depende a lo que escuchamos. Dependiendo de lo que oímos, así está nuestra disposición. ¿Ves? Escuchamos el reporte del clima, mañana va a estar soleado, y ya de una vez ya tenemos una predisposición. Ya tenemos una, pero escuchamos que va a estar nublado, nieve, frío, hielo, y ya entonces ya tenemos una disposición ya entonces adversa, negativa. Nos dejamos llevar mucho por lo que oímos. No temas. No temas. Hermanos, a veces sentimos decaer, sentimos tirar la toalla, y el Señor nos habla en una palabra y nos desafía. Porque este es un desafío, este es un reto. ¿Quién no le va a temer a la muerte? Bueno, Señor, quizás yo no le temería si fuera para conmigo, pero mi hijita, 12 añitos nomás. Yo con gusto me muero. Lo decimos por decir, hasta que ya estamos, ¿verdad? Ya decimos, Señor. Le decimos, llévate mi vida en vez de la de ella. Hasta que ya uno está al borde y ya uno quiere cambiar otra vez. Ya no por la de ella, pero por la de alguien más. Y llega a la casa, y en la casa lo que hay es un funeral, hay gente llorando, y hay flautas, hay personas ahí, porque el ambiente había que hacerlo funeral, ¿no? El ambiente hay que hacer llorar a las personas para que puedan ventilar su dolor, su angustia. Y él llega a esa situación ahí. Cuando él llega, le dice, no, ¿por qué están ustedes haciendo todo este alboroto si la niña simplemente está durmiendo? La niña duerme. Y otros entonces comienzan a hacer ridículo de él. Porque realmente la gente sabía que estaba muerta. Ahora el Señor sabe que también estaba muerta. Pero él dijo, la muerte de ella es como un pequeño siestita que se está tomando. ¿Por qué? Porque él sabía que la iba a levantar. Así que su muerte es una siesta. Pero otros comenzaron a hacer ridículo de él, a burlarse de él. Y entonces él dice, ok, ustedes todos, fuera. Y dice, y nada más permitió que el padre, la madre y 3 de sus discípulos entraran con él a donde estaba el cadáver de la niña. Solo Jairo, su esposa, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos más íntimos, más cercanos a Jesucristo, les dijo, ustedes entren conmigo. Llegó donde la niña estaba, su cadáver, su cuerpo, quiero decir. Llegó y simplemente dijo 2 palabras arameas. 2 palabras arameas. Talita
Cumi. Talita es niña o muchacha. Y Cumi es levántate. Y dice, y la niña se levantó y comenzó a caminar. Y tenía 12 años y todos estaban espantados, pero todos ¿quiénes? Mamá, papá, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos, los 5 que entraron con el Señor, cuando la ven que se levanta y camina de un lado a otro, se espantan. Él simplemente llegó y le dijo, Talita Cumi. Los judíos en el tiempo de Jesús hablaban este arameo, no el hebreo, y probablemente este era el lenguaje del Señor Jesús, su lenguaje natal. Y de ahí que Marcos usa muchas expresiones arameas, y él, porque está escribiendo a una audiencia gentil, se ve en la necesidad de siempre traducirlas. Y luego dice, esto quiere decir, traducido al griego, del arameo Talita Cumi, al griego quiere decir, niña, a ti te digo, muchacha, joven, a ti te hablo, levántate. Él nos habla, por ejemplo, que el Señor le llamó a 2 de sus discípulos, les llamó Boanerges. Boanerges es arameo. Y él dice, que quiere decir hijos del trueno. Él nos dice que algunos judíos le decían al Señor Jesús que él echaba fuera los demonios por Beelzebú. Y Beelzebú es príncipe de los demonios o Satanás. Y Marcos lo traduce. También nos dice que Jesús en la cruz dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y él lo traduce y dice, eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Simplemente el Señor llega y da una orden específica. Pero recuerden que aquella fe de Jairo fue confrontada con la prueba más grande que la fe puede experimentar.
fe. Ahora, ¿que esa fe va a ser probada? Definitivamente. ¿Esa fe va a ser confrontada? Absolutamente sí. La fe que prevalezca, esa es la fe que Dios honra. La fe que no se da por vencida, esa es la fe que Dios bendice. La fe que, porque hay otros que dicen, sí, yo tengo fe, pero mira cuánta gente hay. ¿Cómo voy a llegar al Señor? Si pudiera atravesar la multitud, pero mira los discípulos cómo lo protegen. La fe que prevalece, esa es la fe que Dios honra. Como hombres o mujeres podemos encontrarnos en diferentes situaciones. Podemos buscar al Señor para que nos alivie los problemas momentáneos de la vida, o realmente podemos buscarlo a Él con fe. Y que esa fe sea esa clase de fe que puede introducirte en la familia de Dios. Aquella mujer llegó, pero era una mujer. Pero cuando se fue como una hija. Era simplemente una mujer sin nombre, pero se fue sabiendo que era una hija de Dios. El asunto es, nosotros llegamos y cómo volvemos. El rol de la fe. Se enfrenta a su enemigo número uno, que es el miedo, es el temor. Pero esa fe que confía en el Señor vence al miedo. Si eres creyente, Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de temor. Si no eres creyente, Dios mismo puede darte esta fe. Aquella mujer, esa fe comenzó a generarse en ella cuando comenzó a oír de Jesús, cuando escuchó los reportes de Jesús. Así comenzó a darse. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así viene la fe a nosotros. Pero una vez que esa fe llega, ¿qué vas a hacer con ella? Esa es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Esa fe viene para que tú puedas venir a Jesús. Para traerte a Jesús. Esa fe viene para que tú puedas prevalecer a través de los obstáculos. No nada más viene para que tú la tengas ahí como un trofeo más en tu vida. Es para que tú la ejercites, para que tú la uses, para que tú entres a la presencia del Señor, entres con fe, entres con confianza, entres con seguridad. Puesto de pie, por favor. Yo no sé si hay alguna situación desesperante que requiere urgencia. Pero lo único que puedo decirte es que yo conozco al Señor. Y yo sé que el grito de la fe, Él lo escucha donde sea se dé. Donde sea se dé, Él escucha el clamor de la fe. Ese gemido de la fe es inconfundible. Es inconfundible. Quizás has estado luchando con tu propia fe. Quizás no es de la salud como esta mujer. Pero uno
está tratando de solucionar el problema con los propios recursos. Y no es sino hasta que ya hemos probado todo que al final decimos, voy a probar al Señor. No, Él no es sobros. Él no debe ser lo último. Él debe ser lo primero. No dejes ahí hasta que diga, bueno, ya esto y ya nada me funciona. No esperes hasta ese momento. Dale prioridad en tu vida, en tu situación, en tu circunstancia. Con tus hijos, búscalo a Él a favor de tus hijos. Intercede a favor de tus hijos. La salud espiritual de tus hijos, la salud física de tus hijos, por tu familia. Principalmente si eres el varón, da la cara delante de Dios por tu familia. Pon tus rodillas delante del Señor por tu familia. Si tú no lo haces, no espere que otros lo hagan por ti. Es la fe que se acerca al Señor para tocarlo. Señor, en esta noche nos encontramos aquí en este lugar, pero sabemos, Señor, que no hay lugar, no hay distancia, no hay tiempo que pueda impedir tu acercamiento. No lo hay, Señor. No importa cuán pesada sea la carga. Quizás te sientes completamente agobiado, agobiada. La presión de la vida quizás te está abrumando. Pero acércate al Señor. Acércate con esa fe que se basa en lo que tú has oído de Él, has leído de Él y has vivido con Él. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Señor, te alabamos en esta noche. Te bendecimos a ti, Rey soberano. Aleluya. Te adoramos, Señor.